Hola televidentes del canal TRO, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a Oriente Noticias, que como siempre tenemos para esas fechas temas importantes, sobre todo para este territorio norte santandereano. Estamos emitiendo y generando señal desde la capital del norte de Santander, desde San José de Cúcuta. Pues televidentes, hay una situación que se viene presentando en nuestra región y es el llamado plan reglamento que se está aplicando en casi todas las cárceles de este departamento. ¿De qué se trata? ¿Por qué? ¿Cuántos se están viendo afectados? ¿Quiénes se están viendo afectados? A continuación, en la siguiente nota contexto, les entregamos más detalles. El plan reglamento en norte de Santander se siente con mayor fuerza en Cúcuta, pues en la unidad de reacción inmediata URI y en diferentes CAI se llegaron a conglomerar más de 100 detenidos a quienes no se les permitió el ingreso a la cárcel modelo de Cúcuta. Los guardianes del IMPEC exigen a los entes territoriales como alcaldías y gobernación suscribir acuerdos de integración de servicio para fortalecer el sistema carcelario en aras de mejorar las condiciones de los internos debido a diferentes circunstancias como el hacinamiento, con condiciones denigrantes para los más de 4.000 reclusos. Según la explicación, en el complejo carcelario hay 1.200 internos sindicados, o sea que aún no tienen una condena fija y que anualmente le cuestan al Estado 14 millones de pesos cada uno. Parte de este plan reglamento consiste en no recibir a los sindicados intramurales debido al incumplimiento de las alcaldías y la gobernación para asignar las partidas presupuestales suficientes para atender a los internos. Y es que precisamente hoy se están cumpliendo 56 días de haberse dado inicio a ese plan reglamento en las cárceles de norte de Santander. Vamos a hablar con dos personas que conocen muy bien del tema y que nos pueden de pronto direccionar con lo que realmente está pasando en las cárceles y por qué del plan reglamento. Para ello saludamos a Carlos Ramos, quien es el presidente del sindicato del IMPEC en norte de Santander. Mil gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes, doctor Jorge. Para nosotros siempre es muy oportuno y muy agradable estar acompañándonos en este programa y en el canal TRO. Muchas gracias, Carlos. Y también saludamos al doctor Jorge González Dulcey, quien está acá con nosotros y el presidente de los abogados litigantes de Norte de Santander. Mil gracias. Gracias, muy buenas tardes, Astrid, y contento por estar en su presencia y saludando también al doctor Carlos Romero. Carlos, bueno, no es la primera vez que se da un plan reglamento. Porque expliquémosle a nuestros televidentes de qué se trata ese plan reglamento. Bueno, así es, Astrid. No es la primera vez que se da un plan reglamento, sin embargo, este plan reglamento tiene algo especial y es que es territorial carcelario. Es decir, va dirigido específicamente a los entes territoriales, a los 40 alcaldes del departamento y al señor gobernador. Y es que los alcaldes o los entes territoriales, en general alcaldes y gobernadores, tienen un deber legal que está consagrado en la Ley 65 del 93, específicamente en los artículos 17, 18, 19 y 19A. Ese deber legal es el de tener sus propias cárceles, son las cárceles municipales. Sin embargo, ante la ausencia de las cárceles, pues tienen otras opciones, que es precisamente la de suscribir convenios de integración de servicios con el IMPEP para el mantenimiento y responder pues por sus reclusos, que son en este caso los internos en calidad de sindicados o indiciados. Bueno, la situación y en la parte que vive la capital de norte de Santander es bastante complicada, Carlos, y ustedes toman la decisión de este plan reglamento y se comienzan a afectar los trabajos judiciales que viene realizando la policía porque se ven obligados ellos a tener a los internos o a los detenidos en sus CAIs. ¿Qué ha dicho la administración frente a esto? Así es, siempre pues, el hilo se termina rompiendo por el lado más débil, el más delgado. La policía y el IMPED son quienes tienen que asumir una carga que tiene que estar, pues, en principio en el Estado, ¿sí? Que responde o que tiene que asumir la responsabilidad por los internos condenados. Y segundo, pues los entes territoriales que también tienen que responder por los internos sindicados. Es decir, no tendría que estar pasando por lo que están pasando ni los internos que están recluidos hoy en el centro de reclusión de Cúcuta, ¿sí? Una sobrepoblación del 90%, un hacinamiento del 58%, ni tendría por qué estar pasando hoy, ¿sí? Las estaciones de policía, los policías y los internos que están ahí recluidos por las situaciones que están pasando. Sin embargo, los alcaldes y el señor gobernador, que son los responsables, ¿sí? De asumir ese deber legal y de atender a esa población reclusa sindicada, pues han omitido esa responsabilidad. Y en tanto los alcaldes no asuman pues su responsabilidad, no suscriban los convenios de integración de servicios, esa problemática continuará. Y lo hacemos, Astrid, no lo hacemos como una acción meramente reivindicatoria a lo laboral. En este caso, este plan reglamento es para reivindicar derechos fundamentales, para proteger la vida de la población privada de la libertad, para garantizar la dignidad humana de la población reclusa, pero también de los servidores penitenciarios.
Hay que recordar que este centro de reclusión pues, la capacidad real es de 2.530 internos y que a la fecha alberga 3.700 internos, sin contar con los 200 internos que hoy están en esas salas de reflexión, en esas estaciones de policía, en las CAI y en la URI. Esos 200 Tenemos internos, un hacinamiento de un porcentaje de ¿cuánto? el 58%. Y la sobrepoblación está casi al 90%. Esos 200 internos que hoy están en las URIs van a tener que ir finalmente al centro de reclusión una vez logremos encontrar o hallar un acuerdo con los entes territoriales. Doctor González Dulcey, usted dentro de ese análisis jurídico, que podríamos llamarlo así, usted me corregirá, ¿qué pasa con las alcaldías? ¿Qué pasa con las administraciones municipales? ¿En dónde están dejando ellos la responsabilidad de sus presos, de sus internos o de las personas que están cometiendo algún ilícito y tienen que ser llevados a las cárceles? Mire, el doctor Carlos acaba de decir una gran verdad, pero apoyada en la ley. La ley 65, voy a utilizar un término, obliga a los alcaldes a hacer convenios con las cárceles de su región para poder mantener a la población de imputados, como llamaba Carlos, que no condenados, porque corresponden a su jurisdicción. Incluso yo me atrevo a decir que, y le decía al procurador en reunión pasada y a Carlos le consta, Procurador regional. al procurador regional y a Carlos le consta, que le manifesté que es una causal de mala conducta para los alcaldes que no cumplan con ese deber legal de apoyar a los centros carcelarios cuando tiene que ver con los presos de su jurisdicción. Lo refería muy bien Carlos, todos los alcaldes de la región tienen que hacer convenios con las cárceles para mantener sus presos, o si no que tengan cárceles propias. ¿Qué tiene el convenio? ¿Qué tipo de obligaciones trae ese convenio? Los convenios que tienen ellos es como Carlos mismo lo dice y como usted lo manifestaba, un preso se gasta casi 1,5 millones de pesos al mes. Entonces, ¿quién asume esa obligación cuando los presos son municipales? Las cárceles, y los señores alcaldes se hacen los de la vista gorda. Alimentación, cuidado, salud, higiene, todo lo que tenga relacionado con la protección de los derechos fundamentales. ¿Y el gobierno nacional gira dineros a las cárceles? El gobierno nacional gira dinero a las cárceles, por supuesto, pero se entiende que los presos condenados son ya por cuenta de la nación, mientras tanto que los presos municipales corresponden a los entes territoriales. Cada alcalde, con los presos que tenga, tiene que hacer su aporte equitativo frente a la población carcelera que tenga de su municipalidad. Carlos, ¿tienen de pronto ustedes conocimiento de cuántas personas en ese momento en la cárcel modelo de Cúcuta están condenados y a cuáles de pronto se les está llevando proceso, y a los que se les lleva proceso, y creo que entendí bien, es el que asume la administración municipal, ¿cierto? Al quien se lleva el proceso. ¿Podrían tener una cifra más cercana? Bueno, los internos sindicados, que son los que son responsabilidad, o los imputados, como lo refería el doctor Dulcey, esos internos son los que son responsabilidad del ente territorial. Hay 1.658 en el centro de reclusión, entre intramurales y extramurales. 1.658 que le pertenecen al departamento norte de Santander. ¿Y al municipio? Al municipio de Cúcuta, exactamente 1.070 internos de esos 1.658. Cada interno año le cuesta al Estado, según la Ley de Presupuesto General de la Nación, 16.026.585 pesos. Cuando uno hace ese cálculo, se da cuenta que solo la Alcaldía de Cúcuta debe más de 17.000 millones año al Centro de Reclusión para el mantenimiento de los internos. El problema, Strip, es que, en efecto, la Nación envía unos recursos para atender su población reclusa, es decir, los internos condenados, que son de 3.700, le restan los 1.658 sindicados, y te das cuenta que hay más o menos 60% de internos condenados, que son de la Nación, y el 40% restante, o poco más del 40%, le corresponden al municipio, o a los municipios y a la gobernación. Ellos envían esas partidas presupuestales que tienen que ser redistribuidas en todos ellos. Entonces ya encontramos las quejas por la mala atención en salud, ya encontramos las quejas por la mala alimentación, ya encontramos que algunos internos no tienen colchoneta, y si pudiéramos proyectar los videos, uno se daría cuenta que los internos duermen en el suelo, que los internos no tienen las planchas construidas porque ya la edificación no va para más, que los internos duermen en hamacas improvisadas, que los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia están prestando sus servicios en garitas que no tienen baño, que no tienen acceso del agua,
que tiene una ¿Y de cuánto es el silla turno? partida. ¿De cuántas horas de turno? Los turnos son de 24 por 24. ¿Y se tienen que quedar 24 horas en una garita que no tiene ningún tipo de ese tipo? No, los turnos son de 9 horas, de 8 horas, eso va. Y no tienen acceso a baño durante esas 8 o 9 horas. Es complicada esa situación. Pues vamos a ver qué fue lo que habló Raúl Garzón con algunas autoridades de esta región con respecto a este tema, el plan reglamento que se está aplicando en Norte de Santander. Raúl, muy buenas tardes y adelante. Hola Astrid, muy buenas tardes. Pues la alcaldía de Cúcuta, principal razón de gran parte de la atención de los internos de esta cárcel modelo de Cúcuta, pues está realizando una evaluación en su parte jurídica con el fin de poder determinar cuáles serían las pertinencias para ellos poder designar algunos recursos, especialmente en vigencias futuras, para la atención de esos reclusos que están allí atendidos en la cárcel modelo del complejo penitenciario de Cúcuta. Estamos revisando acá también la parte jurídica, la parte financiera. Hicimos ya una carta de intención al gremio sindical del IMPEC, donde la administración municipal está aportando unos recursos para este año 2017, donde se realizó la carta de intención del aporte de los recursos para el próximo año, para el 2018. Por su parte, para la directora territorial del IMPEC ha expresado que es necesario estos recursos para así ellos poder brindar una verdadera socialización a estos más de 4.000 internos que actualmente se encuentran recluidos en la cárcel modelo. Lamentablemente son mínimos, supremamente mínimos los recursos, y a nosotros un interno nos cuesta 1.300.000 mensual y tenemos 1.200 internos sindicados que pertenecen a la ciudad de Cúcuta. Formar una mesa técnica donde ellos van a hacer unas consultas jurídicas a sus asesores para mirar a ver de qué otros rubros se pueden conseguir unos recursos adicionales para poder soportar esta crisis de hacinamiento que tenemos en el establecimiento. Bueno, se espera que se tome una determinación pronta y se pueda solventar y superar ese plan reglamento que está afectando especialmente a los reclusos que se encuentran en los diferentes CAIs de la capital del norte de Santander. Compañeros, sigan ustedes con este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, a usted también muy buenas tardes y muchas gracias por ese completo informe. Pues lo cierto es que hasta el momento ni la Gobernación de Norte de Santander ni las alcaldías municipales están respondiendo ante el IMPEC cuando hablamos de los recursos que deben girar a ese tipo de entidades para poder tener a estas personas que por cosas de la vida han cometido errores y son internos o presos en ese momento en las cárceles de nuestro departamento. Pues... Bueno, televidentes, a ustedes gracias por continuar con nosotros en nuestra emisión de Oriente Noticias acá en el canal TRO. Pues televidentes, la situación que se está viviendo en Norte de Santander quizás se está viviendo en otras ciudades del país. Lo cierto es que Norte de Santander presenta una fuerte problemática o sobrepoblación carcelaria que está realmente afectándose día tras día. Tienen 56 días aplicando el plan reglamento en Norte de Santander en las diferentes cárceles de nuestra región. Pero hablábamos hace un momento mientras estábamos en comerciales y es de... Esto no es solamente del giro de recursos de las alcaldías o la gobernación a las cárceles, es también una resocialización a aquellos que ya están en la cárcel para evitar que salgan a libertad y nuevamente cometan los delitos. Doctor González Dulcey, frente a este tema, ¿cuál cree usted que podría ser esa posición que deben asumir los administradores municipales? La situación es muy sencilla de verla, pero complicada de aplicarla. Los alcaldes tienen la obligación, y usted lo sabe, Astrid, que tienen la obligación constitucional de mantener su ciudad con bajos perfiles de violencia. Claro que sí. Y si los alcaldes se preocuparan por hacer convenios con las cárceles para procurar una buena resocialización de los internos, seguramente que no estaría ocurriendo como lo refleja el doctor Carlos frente a la reincidencia de las personas que van a la cárcel y a los 8 o 3 días ya están nuevamente ahí. Entonces, son culpables los señores alcaldes que no quieren entender que hay que darles recursos a las cárceles
en este caso al Estado carcelario, para que resocialice a esas personas. Si no tienen cómo mantener unas clases donde puedan estudiar los reclusos, si no pueden tener un lugar de recreación porque no lo hay, si no pueden tener un centro hospitalario, por llamarlo de alguna forma, de salud, entonces esa persona sale más resentida. Si tiene un buen tratamiento, seguramente que el interno no vuelve a incurrir en el mismo error de violar la ley. Entonces, yo responsabilizo, y lo he dicho en todos los foros donde yo he participado, que los alcaldes tienen mucha incidencia en que los internos o las personas que han delinquido por primera vez vuelvan a hacerlo. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Si los alcaldes de alguna manera tienen culpabilidad, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo poder exigirle? ¿Cómo poder lograr que ellos respondan? Las normas que referíamos ahora acá, en el sentido de que los obliga a los alcaldes a hacer convenios con institutos carcelarios, refiere la obligación de incluir en sus presupuestos anuales los dineros para las cárceles, pero no lo están haciendo. Más adelante la misma norma habla como una causal de mala conducta. Y nosotros que conocemos un poquito del tema sabemos que una causal de mala conducta es una destitución o suspensión en el caso de que los alcaldes no cumplan. Diría yo que tal como lo están haciendo el sindicato, que está exigiendo, porque hemos participado en muchas reuniones, está exigiendo que los alcaldes cumplan con la ley, es lo que tiene que hacerse. Y no con pañitos de agua tibia, que pedirle que nos den lo que por ley corresponde entregarle a los centros carcelarios. Por eso el plan de reglamento es una forma de advertir a los alcaldes de que cumplan con el deber legal de ayudar económicamente a los centros carcelarios. Claro que sí. Carlos, la cárcel de Cúcuta específicamente tiene algunos programas de resocialización, al menos algunos que ayuden en algo. Por supuesto que sí, los programas están contemplados. Los internos se resocializan en varias áreas, en educación, trabajan, dictan clases. ¿sí? Sin embargo, el problema no es lo que está, por ejemplo, en la ley 65 del 93 o la mínima apuesta que se puede hacer dentro de los centros de reclusión. El problema es que las condiciones en que se dan esos programas de resocialización, pues no son las condiciones óptimas para que esos programas puedan tener un efecto positivo. ¿sí? En eso es muy importante, lo decía el doctor Dulcey, la participación activa de los entes territoriales. Hay una sentencia en la que hay que profundizar, es la sentencia T388 del 2013. La Corte Constitucional ha sido sabia. Hay que recordar que hubo un estado de cosas inconstitucionales en las cárceles del país antes del 2013, y era la sentencia T153 del 98. Hasta el 2013 estuvo ese estado de cosas inconstitucionales, que era justamente porque faltaba la construcción de cárceles en el país. Este nuevo estado de cosas inconstitucionales que surge a partir de la sentencia T388, lo que ha dicho es que hay un nuevo estado, ¿sí? que es diferente o distinto al anterior, porque el anterior era por infraestructura y este ha sido por la mala aplicación de una política criminal seria y responsable. Y en esa sentencia, el desarrollo de esa sentencia, se dan órdenes específicas al Consejo de Política Criminal, al Gobierno Nacional y a los alcaldes. Entonces ahí vinculan a los alcaldes porque ellos tienen que comprender que tienen que ser parte de la solución de un problema que sí es estructural. Ellos casi siempre evaden esa responsabilidad al decir que este es un tema de nación y que a ellos no les compete, no les corresponde. Y eso es mentira. La sentencia de la Corte lo ha dicho. Miren, hay un estado de cosas inconstitucionales que es ocasionado por el hacinamiento penitenciario y carcelario. Es cierto, es decir, política criminal, por el populismo punitivo. Aquí en este país a todo el mundo lo queremos ver en la cárcel. Esa es una premisa cierta. O sea, que ya no hay cárcel para tantos. Bueno, es una premisa cierta. Mientras esas cárceles se mantengan así, pues no van a haber procesos de resocialización que de verdad surta un efecto. Que lleguen exactamente al interno. Lo decías hace un momento y tú lo referías. Somos en Cúcuta especialmente, y por eso los alcaldes de los 40 municipios del departamento, porque acá hay internos de todos los municipios del departamento, y el señor gobernador tienen que centrar esfuerzos en mejorar las condiciones de la cárcel para que ahí puedan surtir procesos de resocialización serios. Somos la cuarta ciudad en el país en reincidencia del delito, solamente por debajo de Bogotá, Cali, Ibagué y Cúcuta. Esto es que cada interno que va a la cárcel sale en libertad y vuelve a delinquir. Por eso es que vemos afuera, y lo decía el doctor Dulcey, es una apuesta de seguridad ciudadana, de mejorar las condiciones de seguridad de la ciudad, ¿sí? También invertir en la cárcel, no ver la cárcel como algo aislado, como algo allá. Yo lo digo y lo he expuesto en todos los escenarios posibles. Las cárceles no son bodegas humanos donde uno tira lo peor de la sociedad. Ahí tiramos personas que han infringido la ley
¿sí? Pero que la ley también es sabia y los va a saber sancionar, pero tienen que ser sancionados en condiciones de dignidad humana. Claro, como seres humanos. El hecho de que hayan cometido un delito no significa que dejen de ser seres humanos, y en eso sí estamos de acuerdo, Carlos. Pues vamos a saludar a esa hora de la tarde a Raúl Rolando Castro, quien desde Ocaña nos entrega detalles de qué es lo que pasa con la cárcel de esa ciudad. Allá no se está aplicando el plan reglamento, pero es que hay algo más, y los detalles nos los entrega Raúl Rolando. Muy buenas tardes, adelante. Así, muy buenas tardes. Pues en Ocaña el sindicato indicó que se había llegado a algunos acuerdos durante el pasado mes de junio, pero se encuentran a la expectativa que estos sean cumplidos. En Ocaña hoy se cumplen normalmente las remisiones de internos ante jueces de la República o a otras cárceles del país. Se resguarda la seguridad y se cumplen a cabalidad los mandatos encomendados a la Guardia del IMPEC. Nosotros llevamos un plan reglamento hasta el día 29 de junio, donde hicimos un acuerdo con el gobierno nacional, pero todavía estamos haciendo peticiones a nivel local, ¿no? Durante el último plan reglamento llevado a cabo en 2015, el gobierno incumplió acuerdos de presupuesto, ampliación en la planta de personal del IMPEC y otros aspectos relacionados con la entidad. Por eso no se descarta una nueva participación de los guardias en Ocaña. Nosotros hemos estudiado la posibilidad de mirar esa alternativa, teniendo en cuenta que el municipio de Ocaña y los municipios acá de la provincia pues han hecho caso omiso a las solicitudes que se han hecho a través de la dirección del establecimiento, pero vamos a estudiar la posibilidad de entrar y apoyar a los compañeros que se encuentran en el orden regional realizando una protesta justa. En Ocaña el reclamo ha estado encaminado al cumplimiento de los compromisos que deben hacerse efectivos por parte de los alcaldes de la región en torno a la manutención del personal sindicado como lo establece la ley. Finalmente se indicó que las condiciones del centro de reclusión en el municipio de Ocaña vienen siendo atendidas con normalidad. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Raúl, muchísimas gracias. Pues nosotros hemos sido también testigos acá cuando la Policía Nacional ha señalado, hicimos el cubrimiento a través de Oriente Noticias también sobre el hacinamiento en los CAIs de la capital de Norte de Santander. ¿Qué dice la policía frente a eso, Carlos? ¿Hablan con ustedes? ¿Les han comentado sobre esta situación? Por supuesto, nosotros hemos tenido contacto permanente, sobre todo con dos capitanes que han asignado pues para que estén a cargo de esos internos que están en las diferentes estaciones de policía y salas de reflexión. Ellos, por supuesto, manifiestan su preocupación ante posibles fugas que se puedan presentar en estos centros transitorios, como el caso de Valledupar, que hace un par de días una fuga masiva de una estación de policía, donde se fueron 50 internos, de los cuales fueron recapturados solamente 18, es decir, 32 internos nunca más volvieron a ser capturados y hoy están pues prófugos de la justicia. Ellos tienen esa preocupación. Otra preocupación ha sido por internos que tienen brotes de enfermedades que pueden ser contagiosas. Sin embargo, ante esos hechos, ante esos llamados de la misma policía y de la Defensoría del Pueblo, en caso de personas con enfermedades bastante complicadas, el sindicato, la organización sindical, los trabajadores penitenciarios, hemos decidido por razones humanitarias recibir algunos internos. Por ejemplo, hemos recibido internos con VIH, hemos recibido internos con varicela, hemos recibido internos con cálculos y con otras enfermedades que revisten alguna gravedad, con el ánimo de que las condiciones en esos lugares de paso y que para los agentes de la seguridad o los agentes de la Policía Nacional y también para la población reclusa que está ahí recluida, pues no sea tan grave como en efecto ya debe estar siendo. Lo otro es el trabajo que hemos hecho con la Procuraduría y con la misma Defensoría frente a los internos que el juez ordenó la prisión domiciliaria. En varias ocasiones hemos tratado de contribuir al deshacinamiento de esas salas de reflexión y de esos centros transitorios, precisamente para recibirles esas altas para que ellos traten de descongestionar al menos en parte esas salas de reflexión. Carlos y doctor Dulce, ¿ustedes creen que esas reuniones que se están llevando a cabo de pronto con algunas autoridades sí ha beneficiado, ha servido de algo, o son pasos o pañitos de agua tibia, digámoslo así? Creo que en algo ha mejorado la situación y lo refiero por el mismo comentario que hace el doctor Carlos, de que los alcaldes perdónenme la expresión, se han puesto a tono con ellos, pero no en lo que deben hacer, sino a medias haciendo las cosas sin entender todavía que tiene una gran responsabilidad. Pero el problema también puede surgir de otra parte con los jueces a veces y con nuestra legislación, que tienen unas, como lo decía el doctor Ramos, unas piñatas punitivas y es que hay que meter a todo el mundo a la cárcel. Esto no le gusta a la gente. Cuando uno refiere que no hay necesidad de meter tanto a la gente a la cárcel, sí, pero aquí lo están haciendo. Los americanos, enseguida de una corte hay una oficina para prestar cauciones y la persona puede ir en libertad. Entonces también eso tiene que ver con el gran hacinamiento en las cárceles de Colombia. Pero
Los alcaldes hasta ahora se están dando por enterados de que tienen una obligación. Nunca han pensado en la población carcelaria de su territorio. Bueno, de pronto en el siguiente bloque vamos a hablar un poco sobre cuáles serían las estrategias que deberían ejecutar desde el gobierno nacional para cambiar en algo. Pero un ejemplo, ante la situación que estamos, en Cúcuta tendríamos que tener un poco más de celdas y un poco más de patios porque ya no caben los internos o los presos o las personas que están delinquiendo. Esta situación de hacinamiento se está viendo muy, pero muy fuerte y tenemos un 58%. Estamos diciendo que un ejemplo, en una celda, ¿cuántas personas están? No, hay patios donde internos están en unas celdas muy pequeñas, muy reducidas, y hay 7, 8 internos en una sola celda. ¿Que deberían haber cuántos? Que debería haber 2 o 3 internos. Dios Inclusive están en los pasillos. Es decir, no, ni siquiera en celdas, están por fuera de las celdas y algunos están en los pasillos. ¿Y la alimentación para ellos? Bueno, la alimentación está a cargo de la USPEP y la USPEP subcontrata esto con algunas unidades temporales. Ellos pues se han quejado de la alimentación, sin embargo, pues la USPEP siempre ha dicho que eso está porcionado, que ellos tratan de garantizar la mejor alimentación posible y pues eso es un tema de veeduría. Ellos allá internamente tienen unos controles, tienen unos internos que se dedican son derechos del Comité de Derechos Humanos y ellos están siempre como analizando si de verdad les están cumpliendo con la alimentación y no, y cuando no les cumplen pues ellos mismos hacen las acciones correspondientes para que en efecto se cumplan. Yo creo ¿Y los que medicamentos? En el tema de la alimentación hemos avanzado, pero en el tema de los medicamentos sí seguimos atrasados. Hay que recordar que Caprecón tuvo durante mucho tiempo señor, el tema de la salud en los centros de reclusión y fue un verdadero desastre. El tema luego pasó a la figura provisora y eso no ha sido, no ha habido una mejora sustancial o real que uno vea. La salud en los centros de reclusión solo estuvo medianamente regular cuando estuvo a cargo del mismo INPET. Sin embargo, hay que recordar que el INPET ha perdido todas estas funciones, que hoy por hoy la Unidad de Servicios Penitenciarios es la que se encarga de la alimentación y la que se encarga de la salud de los internos al interior de los centros de reclusión. Pues complicada esa situación que se está viviendo en las cárceles de Colombia, pero sobre todo acá en norte de Santander, que es donde realmente estamos viendo ese plan reglamento que cumple ya 56 días en su implementación, con una sobrepoblación de 58%. En Cúcuta únicamente, estamos hablando de prácticamente una sobrepoblación que en una celda deberían haber 2 o 3, 7 y 8 personas. Y continuamos con más de Oriente Noticias Televidentes. Estamos generando esa emisión desde la capital del norte de Santander, hablando del plan reglamento. En las cárceles del norte de Santander se está aplicando desde hace 56 días. Y hablábamos de la situación que se tienen en cada una de las cárceles, tanto de Cúcuta como de Ocaña, donde no están en ese momento en plan reglamento, pero que podrían entrar a apoyar esta actividad que viene desarrollando el INPEC. Más adelante vamos a saludar a Dolicio Maraniño desde Pamplona, quien nos entregará detalles de cómo está la cárcel de esa ciudad. Pero en ese momento tendremos que entrar ya. La problemática existe, la problemática está, hay una sobrepoblación carcelaria que infortunadamente está afectando enormemente a las diferentes ciudades de nuestro país. Pero ¿qué es el cambio en política criminal del Estado que debe existir realmente, doctor González? Este es un problema muy álgido y nosotros en el Colegio de Abogados, cuando lo discutimos sobre ese tema, y perdón lo que voy a decir, analizamos de que la política criminal la hacen desde el centro de Colombia y los niños bonitos, por llamar de alguna forma, de los abogados que están en torno al establecimiento, pero no miran de verdad a los abogados o a la ciudadanía que está en torno al problema social, que es el que lo padece. Sí. El que está arriba y saca algún comentario sobre política criminal no tiene ni siquiera la más mínima experiencia para hacerlo. Entonces, legislan solamente, metamos a la gente a la cárcel. Otros estados, a nivel universal, más concretamente como los gringos, y el sistema que nosotros tenemos es un reflejo de ellos, pero mal copiado, como se lo decía en el comentario anterior, permite que la persona, mientras no sea condenado, vaya en libertad. ¿Qué hacen? Fijan una caución y mientras me la cumpla, si lo condeno, lo mando a la cárcel. Por eso no hay tanto hacinamiento en las cárceles norteamericanas, aunque lo hay un poco por la gran cantidad de delincuentes que hay en esa nación. Pero entonces la política colombiana no hace relación con lo que de verdad ocurre. Lo decíamos y lo comentábamos muy bien, si el Estado permitiese que hubiese más jueces, que hubiese más funcionarios,
no llenar el país de cárceles, porque alguna vez lo comentaba con el director nacional de prisiones, la idea que él tendría, y como la propuso, le dije yo, sería encerrar el Estado colombiano en cercas, y listo, ahí cabemos todos. Y eso no es lo ideal es la formación desde las escuelas, desde los colegios, y cuando la persona delinque, resocializarla ya en la cárcel para que no vuelva a repetirse ese hecho. Vuelvo y repito, los miembros de la política criminal del Estado no son personas conocedoras del tema, son niños que hacen esa política y redactan códigos sin enterarse del problema social. O sea, para mí es un problema. Mientras no haya un cambio ahí, esto no tendría ninguna solución. Pero otra cosa peor, lo comentaban estos días también ahí en la cárcel. Al preso, al detenido, no tiene nadie quien lo defienda. Hay un proyecto de ley para hacer una rebaja punitiva de hace 4 años, de un congresista norte santanderiano, y no ha pasado nada con eso. Todos estaban en expectativa de una rebaja punitiva por lo del Papa. Por lo del Papa. Eso se cayó. Hicieron, creo que hasta, doctor Ramos, hicieron creo que un paro en estos días, una desobediencia civil, tampoco ocurrió. Entonces, el delincuente que delinque con cosas pequeñas debe estar en su casa y permite... ¿Cuáles delitos? Por ejemplo, la inasistencia alimentaria. Sería uno. Sí, porque si está la persona detenida, ¿con qué le cumple? Exacto. ¿Con qué le cumple? El abuso de confianza, que muchas veces las estafas. Yo estoy en estos días defendiendo a una persona metiendo a la gente a la cárcel por estafa. La estafa es casi querellable. Entonces inventan delito masa y se va para la cárcel. Eso me parece a mí justo. O sea, no la forma de castigar es, vamos a enviarlo a la cárcel, que se vaya a la cárcel, que allá pague su delito, pero no piensen en cómo es a la cárcel, cómo lo recibir y cómo lo van a atender y cómo, o sea, en el humano, ¿no? Al juez no le interesa. Al juez lo que interesa, libre la boleta de encarcelamiento y llévelo para allá. Por lo menos el plan de reglamento que aplican el sindicato permiten decirle, oiga, humanicen esto, ¿qué están haciendo con la población carcelaria? Pero lo importante es meter a la gente en la cárcel. Les repito, hay delitos en un porcentaje altísimo que la gente puede irse para sus casas y si los llegan a condenar, como se dice vulgarmente, los recogemos y se va para la cárcel. Así evitaría un gran gasto público en cuanto a la manutención de los internos. No tiene sentido enviar a alguien a la cárcel si no es para que se resocialice. Es decir, el objetivo principal de enviar a alguien a la cárcel es para que se resocialice. Y si seguimos enviando a todo el mundo a la cárcel, pues difícilmente, como lo decía hace un rato, los procesos de resocialización van a surtir un efecto positivo, ¿sí? Lo decía el doctor Dulcey, hay algunos proyectos o iniciativas de proyecto de ley, ¿sí?, para reducir las condenas, otros para exonerar a algunas personas de la prisión. Pero doctor, recuerde usted, porque yo sé que usted es especialista en este tema, cuando la ley 1709 del 2014 reformó la ley 65, cuando terminan la discusión en el Congreso de la República, dijeron, se acabaron los problemas en el sistema penitenciario y carcelario colombiano, esta es la panacea, esto es lo último, ¿sí? Cuando nos dimos cuenta, ¿sí?, ahí había algunos surrogados penales, había otras posibilidades de sanción penal, pero a los jueces en algunas ocasiones les da miedo, precisamente por la sanción moral que reciben de la ciudadanía que quiere que todo sea cárcel, y en los que el INPE está facultado para algunos permisos especiales, ¿sí?, que son beneficios administrativos. A veces también el INPE teme por la sanción moral, es decir, por la crítica que puede venir de la ciudadanía. Hay muchos beneficios administrativos, hay permisos internos que pueden dejarse ir a trabajar y que regresen en las noches a las cárceles. Eso está dentro de la ley 65 del 93. Hay internos que pueden ir a trabajar en la semana y pasar el fin de semana en la cárcel. Eso está dentro de la ley 65 del 93 y sus reformas. ¿Pero se está ejecutando? No, pero no se ejecuta. Pero sí se ejecutó. No se cumple, nunca se cumple. Siempre le ha dado miedo o a los jueces, ¿sí?, o al INPE, cuando le corresponde al INPE otorgar ese tipo de beneficios. ¿Y cuándo le corresponde al INPE? Cuando hay un interno que es condenado. ¿Cuándo le corresponde a los jueces? Cuando el interno es sindicado. Claro que sí. Vamos ahora a saludar a Doly Xiomara Niño desde la ciudad Mitrada. Nos entrega detalles de cómo está la situación en la cárcel de esa ciudad del norte de Santander. Doly, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal, Astrid? Buenas tardes. En la cárcel de mediana seguridad del municipio de Pamplona, el personal de guardianes que hacen parte del sindicato se mantienen en el plan de reglamento. Ellos han señalado que tienen varias condiciones para fijar esta posición. Hemos construido el siguiente informe. Los trabajadores en Pamplona sindicalizados en la Unión de Trabajadores Penitenciarios UTP han participado en lo que ellos han denominado el plan reglamento para la cárcel de Pamplona. Pese a que no existe un hacinamiento alto, ellos sí han hecho algunas exigencias, especialmente con el traslado de internos. ¿Qué queremos nosotros? A cumplir la normatividad, lo que nos
obliga nuestra ley como funcionarios públicos. Un ejemplo claro es llevar los internos, un interno, un guardián, no 3 internos, un guardián. Han insistido en que las alcaldías del departamento deben renovar cada año los convenios para que se dé de manera eficiente el traslado de internos que hayan sido condenados. Entonces, pues vamos a acatar las normas, tener nuestros implementos de trabajo, por lo menos el chaleco que cumpla con las condiciones no esté vencido, que el armamento tenga soporte, que no esté vencido. Asimismo, el presidente sindical se ha referido a la falta que han tenido de dotación. Es lo que tenemos por ahora desde Pamplona. Me despido para que usted continúe con más de este especial de Oriente Noticias. Doble, a usted muchísimas gracias, muy buena tarde a todos los habitantes de Pamplona, que sabemos que siempre están allí conectados con nosotros para saber qué temas estamos manejando desde Oriente Noticias. Pues hablamos hace un momento, mientras Dolly también estaba entregándonos detalles de la situación en Pamplona, hay 3.700 internos en Cúcuta y 200 extramurales. No, hay más de 200. Más de 200. Hay 200 hoy en las estaciones de policía, hoy. Ajá. Consecuencia del plan de reglamento territorial. Y los extramurales que hay más de 3.000 extramurales. Santísimo, imagínense ustedes. ¿Qué está pasando, doctor Dulce? Una conclusión pequeña de qué está pasando. Gravísimo, gravísimo. Lo decíamos hace poco, la falta de una política criminal del Estado, verdadera, consciente. Y no hay quien lo discute por el momento. Lo que yo decía es que la población carcelaria no tiene dolientes, nadie le preocupan los internos. Me llama la atención que ha sido el sindicato, que a veces tiene resistencia dentro de la misma administración de los centros carcelarios, sea quien procure en beneficio de los internos algunas reivindicaciones, derechos fundamentales simplemente, pero el Estado no se preocupa por eso. ¿Saben qué es lo más preocupante? Que muchas veces los candidatos a los diferentes, o aspirantes a las diferentes, ya sea alcaldía, Cámara de Representantes, al Senado, al Consejo de Municipales, a los diputados, a la Asamblea, nunca tocan este tema de la situación carcelaria, Carlos. Cuando lo discutíamos hace un par de días que tuvimos la oportunidad de estar en el Consejo Municipal, en la plenaria del Consejo, los mismos concejales, lo puedo decir porque quedó en el acta, quedó grabado también, dijeron, pues a manera autocrítica, es que como eso no da votos, es que como el tema carcelario no da votos. Es por eso no dedican la atención, ¿sí?, al tema carcelario. Sin embargo, nosotros hemos tratado de evidenciar de todas las formas posibles de que hay que dedicar esfuerzos para mejorar las condiciones de esos internos, porque ellos van a volver al seno social y la consecuencia va a ser que si no los resocializamos, pues van a continuar los delitos en la ciudad. Claro, ¿sí? Claro. Van a continuar los delitos en la ciudad. Por eso es importante, pero esa fue la premisa principal de esa intervención. Cuando intervinieron los concejales, dijeron el tema carcelario ha sido olvidado sistemáticamente porque allá no hay votos. O sea, vamos a dejar claro, el cambio en ese tema viene desde el gobierno nacional, pero también se debe contar con el apoyo de los gobiernos regionales como de los gobiernos municipales. Yo les preguntaba hace un momento, ¿por qué en cada municipio del país, en cada localidad, digamos en el municipio de Los Patos, en el municipio del Zulia, en cada municipio no hay una cárcel? Pero usted me contestaba, doctor González, ¿por qué es que no hay cárceles? Yo le comentaba también que hace unos 20, 30 años atrás cada municipio tenía su cárcel municipal. Pero no sé, se fue desapareciendo, pero no, lo entendía también de que no tienen la logística cada municipio para tener una persona ahí privada de la libertad. Entonces se recurrió al IMPEC y como un organismo de carácter nacional, todo el mundo se recostó con ellos. Entonces llevamos pruebas para allá y nos interesa un carajo lo que ocurra con nuestros presos, que es los de cada municipio, los patios de Cúcuta, de Herrán, lo que veníamos aquí comentando. Pero también se olvidaron de que la ley los metió en cintura a los señores alcaldes para que, a falta de cárceles en un municipio, contribuyeran con los centros carcelarios, en el caso de Cúcuta o de cualquier población importante, con las expensas necesarias para el mantenimiento de esas personas. Y lo que decía Carlos, si no resocializamos, el problema es indemne, sigue perjudicándonos eternamente. Carlos, antes de despedirnos rápidamente, ¿ustedes cuándo piensan levantar ese plan reglamento? Lo decía usted hace un momento, son 56 días hoy de plan reglamento territorial carcelario y el plan va a continuar hasta tanto los alcaldes, los entes territoriales y el señor gobernador no suscriban o anuncien al menos como un compromiso serio la asignación presupuestal o la destinación presupuestal para el próximo año suscribir el convenio de integración de servicios con el INPEP para el mantenimiento de sus propios recursos. ¿Cree usted que se acerca la firma?
creemos que al menos hemos logrado que haya conciencia colectiva. Uno escuchaba hace 30 días al señor alcalde de Cúcuta decir que él no tenía ninguna responsabilidad frente al centro de reclusión y que lo que hiciera pues era parte de su buena voluntad. Hoy ya reconoce que en realidad ha habido un abandono por parte de la administración territorial, la administración local, ¿sí?, al centro de reclusión, reconoce que la situación al interior del establecimiento es complicada para la población privada de la libertad y para los trabajadores, y creemos que a partir de esa premisa, pues lo que viene es un anuncio serio por parte de los entes territoriales respecto al centro de reclusión. Tenemos fe de que la solución es próxima, va a ser pronto, y voy a dejar una precisión a Astrid. Parece ser que la solución se va a hallar o se va a encontrar con la alcaldía de San José de Cúcuta y con la gobernación del departamento. Hay alcaldías, especialmente del área metropolitana y otras como Sardinata y Tibú, que tienen una participación importante de internos sindicados dentro del centro de reclusión, que no han atendido los llamados ni de la Procuraduría ni de la gobernación del departamento, ni de la gobernación, perdón. Para esos municipios, el plan reglamento territorial carcelario se constituirá como permanente. Es decir, levantaremos el plan reglamento para los internos de la ciudad de Cúcuta, para los internos de la gobernación. ¿Y cuáles son los internos de la gobernación? Esos internos, doctor Dulcey, que usted lo decía, hay municipios que no tienen. Que no tienen cárcel. Esa responsabilidad. No, que no tienen cárcel y además el presupuesto es muy limitado. Y que la participación dentro del establecimiento es mínima. Herrán, un interno. Dragonvalia, 2 internos. Por ese tipo de municipios es que va a asumir la responsabilidad de la gobernación. Por municipios como Los Patios, como Villa del Rosario, que tienen 80, 90 internos. Cada municipio y que además tienen un presupuesto que pueden asumir una responsabilidad. La experiencia de nosotros nos dice que si es cierto, de pronto los presupuestos están limitados para que ellos asuman la responsabilidad interno por interno, porque eso tendría unos costos elevados, pero sí se puede hacer convenios de integración. Por ejemplo, un municipio como Los Patios puede hacer un convenio de integración por 50 millones de pesos, que en la práctica es lo de mantener 4 internos, cuando el municipio tiene 70, pero que sabemos que con eso podemos contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad, las condiciones de dignidad humana y garantizarle la vida a esos internos que se están muriendo mes a mes. Pues Carlos, esperemos que así sea, que los administradores municipales, como también desde el gobierno regional, ya se den esas políticas de cambio y el apoyo completo a lo que es todo el sistema carcelario en nuestro departamento, y esperemos que también el gobierno nacional abra los ojos. Doctor González Dulcey, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado. Carlos también, muchísimas gracias por haber estado acá en Oriente Noticias hablando de ese importante tema como es el plan reglamento que se está ejecutando en Norte de Santander. Mil gracias por la compañía. A usted, Astrid, muy amable. Para mí un placer tener aquí al doctor Dulcey y por supuesto acompañarla nuevamente a Astrid. Claro que sí, muchísimas gracias. Canaltro.com